Hola a todas y a todos. Seguimos en el apartado de las pensadoras ante la ética. Hoy vamos a conocer a Rachel Carson. Seguidme. Hola, Sun. Hoy vamos a hablar de Rachel Carson, pero te has adelantado, que te veo con este libro. Sí, mira, como era la que íbamos a presentar hoy, ayer pasé por una librería y lo vi. Me pareció precioso. Es un libro, sobre todo, es la vida de Rachel Carson, que nosotras la castellanizamos, Rachel Carson, y trae unas ilustraciones tan bonitas como va a ser el cumpleaños de mi nieta. He decidido que se los voy a regalar. Bueno, y un buen regalo y buena intención el haber ilustrado la vida de Rachel Carson. Muy bonito. Y con esos dibujos tan guapos. Bueno, pero cuéntanos quién era. Bueno, pues Rachel Carson nació en una ciudad de Pensilvania, en Estados Unidos, y heredó de su madre el amor por la naturaleza, algo que ya habíamos visto cuando presentamos a Jane Goodall, que también su madre había influido en su amor por los animales. Es verdad, es verdad. Bueno, pues con 11 años ella ya escribió un cuento que presentó en una revista infantil y se lo premiaron. Entonces ella ya dijo, yo quiero ser escritora. Es verdad que tiene habilidades desde muy pequeñina. Sí. Luego, bueno, ya tuvo problemas familiares, se murió su padre, se murió su hermana, se hizo cargo de las dos hijas de su hermana, entonces recayó sobre ella pues la responsabilidad familiar. Entonces ella aportaba económicamente escribiendo artículos sobre mundo natural y también guiones para la radio. ¿Ves? ¿Ves cómo esa afición que tenía de pequeña se ve todavía de mayor? Y la veremos más después. Y bueno, pues a pesar de las adversidades, ella llegó a la Universidad de Pensilvania, se graduó en la Universidad de Pensilvania con beca porque necesitaba ayuda. Ella siempre estuvo muy interesada en el mundo, en la biología marina, en el mundo marino. Ella quiso entrar en el barco, en el Albatros 3, que era un barco de la oficina de pesca, y se lo rechazaron por ser mujer. Sí, también pagó el precio de ser mujer. De todos modos, ella publicó muchísimos artículos, escribió muchos libros, bestseller. Ella tiene una obra impresionante. Grande. Aquí tenemos algunos de ellos y fueron premios, aunque nosotros nos vamos a dedicar principalmente a La primavera silenciosa. Esta obra que le trajo grandes problemas, porque en esta obra lo que denuncia es el uso, la utilización de los insecticidas, de los plaguicidas, sin controlar las consecuencias. Claro, denunciar cómo se estaban utilizando, que se estaban utilizando tranquilamente en los campos, se estaban utilizando hasta en la población, e incluso uno de ellos muy problemático, el DDT. ¿Tú te acuerdas del DDT? Por supuesto, que nosotras tenemos una edad. Sí, yo me acuerdo del DDT con la maquinita. Sí. Y ella empezó a ver las consecuencias que tenía. Pero claro, al denunciar, no solo anunciaba, sino que denunciaba por la industria química, empezó a atacarla. Mira, le llamaban, yo lo que estuve leyendo, le llamaban de todo. Le llamaban histérica, le llamaban comunista, le llamaban fanática, le llamaban mujer loca de la naturaleza, para desacreditarla. Sí, para desacreditar su obra. Y además avisaron a los periódicos y avisaron al canal de televisión, porque hubo un documental sobre la primavera silenciosa de Rachel Carson. Hubo un documental y les dijeron, quitamos la publicidad. O sea, se invirtió muchísimo dinero en atacar la obra y desprestigiar a la persona. Pero ¿qué ocurre? Lo tenía muy bien atado. Tenía muchos datos por su trabajo en el ámbito de la biología marina y en el ámbito de la historia natural, de la biología natural. Eso llevó a que el presidente Kennedy tuviera que intervenir y pidiera un estudio. Un estudio no solamente de los resultados de los pesticidas o de los plaguicidas, sino también de las consecuencias, porque ya había avisado Rachel Carson. Se investiga mucho para que sean eficientes, pero no se investigan para saber qué consecuencias respecto al medio ambiente tienen. A partir de ahí no es que se hayan prohibido, siguen existiendo, pero sí que se hizo necesario que se controlaran los efectos secundarios. Por lo tanto, aunque tuvo que defenderse varias veces en más o menos tribunales, aunque tuvo que defenderse varias veces, su obra acabó triunfando.
Había una vez una ciudad en el corazón de Norteamérica en la que todos los seres vivos parecían vivir en armonía con su entorno. La ciudad estaba enclavada en el centro de un mosaico de prósperas granjas, con campos de cereales y huertos, donde en primaveras blancas nubes de flores se mecían sobre los verdes campos. Había una extraña quietud. Los pájaros, por ejemplo, ¿dónde se habían ido? Esta ciudad no existe en realidad, pero podría haber tenido 1000 duplicados en Norteamérica o en cualquier otro sitio del mundo. Esto que acabáis de oír son las palabras con las que inicia Rachel Carson la obra. Ya veis que tenía una faceta de escritora. Incluso para algún autor o alguna autora han considerado que poetiza la naturaleza. Bueno, pues por su amor a la naturaleza empieza a observar a lo largo de distintos años qué consecuencias se están dando por la utilización de los insecticidas y de los plaguicidas. Entonces, ella sabe perfectamente que en la naturaleza nada se da de forma aislada. En el momento en que se empiezan a echar por el aire, que luego ya veremos por qué, principalmente por el aire los insecticidas a los olmos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que quedan afectadas las aves. En el momento que se acude al suelo para matar los animales del suelo que podían producir inconvenientes para algunas plantas, ¿qué ocurre? Que el suelo nunca es materia inerte. El suelo está lleno de vida animal. Entonces, quedan afectadas, vamos a suponer, las lombrices, pero es que van a venir las aves y van a comer las lombrices. Entonces, claro, todo esto es una cadena, pero además con el agua de la lluvia mucho pasa a los ríos. Los ríos quedan afectados, los peces. Con los peces van a quedar afectados muchos animales, muchas aves que también van a comerlos. Todo, una cadena que incluye al ser humano. Uno de los insecticidas más peligrosos, el DDT, pero no el único. En la mitología griega, la hechicera Medea, encolerizada por verse suplantada por una rival en el afecto de su marido Jasón, obsequió a la nueva novia con una túnica que poseía propiedades mágicas. El que se la pusiera sufría en el acto una muerte violenta. Esta muerte, mediante falsedad, encuentra ahora su contrapartida en lo que se conoce como insecticidas sistémicos. Esto que acabamos de escuchar ahora es los insecticidas sistémicos. Los insecticidas sistémicos se llaman así porque crean una capa sobre las plantas de tal manera que viene a afectar a todo animal que se aposente. Pero claro, abejas incluidas. Pero ¿estaría afectada la miel? Claro que estaban afectadas la miel de las abejas y la leche de las vacas. Por lo tanto, ya entraban en toda la cadena de la alimentación, llegando a la cadena de la alimentación humana. Incluso ella observó claramente cómo había peces que se estaban quedando ciegos. Bueno, la denuncia y la situación fue bárbara. Las reacciones ya hemos visto un poquito al principio, pero Rachel Carson va más allá todavía. Es que estamos hipotecando el futuro. Estamos hipotecando el futuro porque está afectando al sistema reproductivo. Muchos de estos productos químicos, y cada año hay más productos químicos, muchos de estos productos químicos están afectando a la capacidad reproductora. Por lo tanto, no solamente hay una cadena en el presente, sino que hay una cadena respecto al futuro, una cadena de afectación. Mas no nos quedemos aquí. Sabemos desde Darwin la capacidad de resistencia. La capacidad de resistencia de muchos animales ante cualquier situación, en este caso ante cualquier producto químico. Siempre por la diversidad va a haber unos cuantos individuos que van a ser resistentes. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer después? Y todo esto lo dejó caer Rachel Carson. ¿Y qué alternativas? Porque si hay resistencias, hay insecticidas y sigue habiendo plagas. Bueno, ella lo primero que dice es que hay que escuchar la naturaleza. Primero, ¿cuál ha sido uno de los responsables, no directos, bueno, sí, también directos, los monocultivos? En el momento que tú sembras grandes extensiones a una especie,
claro, inundas de insectos propios de esa especie y de plagas. Si la agricultura estuviera más diversificada como ha estado siempre, muchos insectos de unas plantas forman una barrera respecto a otras. Pero al haber monocultivos ya tenemos también monoinsectos que son difíciles de exterminar. Por otro lado, dice, hay que conocer la naturaleza. Si la naturaleza encuentra el equilibrio ella sola. Ya, por ejemplo, nos habla de unos cítricos que tenían una especie de cochinilla. Bueno, pues se trajo otro insecto, me acuerdo, desde Australia y logró acabar con la cochinilla. También ella habla, por ejemplo, en Alemania, cómo se crean en los bosques. Hay mucha preocupación porque haya todo tipo de diversidad de animales y de plantas, porque entre ellos se acaban protegiendo. A mí me gustó mucho el ejemplo de las rosas que habían cogido una enfermedad que provenía del suelo y pusieron caléndulas al lado. Para mucha gente la caléndula es prácticamente una mala hierba que hay que quitar, pero la caléndula a través de las raíces tiene muchos efectos sobre las rosas. Entonces lo que propone es el equilibrio. Todos conocemos una situación, las telas de las arañas. Anda que rápido vamos a por ellas. Y yo sé que tuvo mucha repercusión en el mundo del conocimiento. Sí. Cuéntanos un poco. Mira, vamos a empezar el mundo del conocimiento. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que en la naturaleza todo está entrelazado. En la naturaleza no hay unidades atómicas. Todo está interaccionado unas cosas con otras. Y si eso es verdad, y lo es, busquemos unos conocimientos que también hablen de la interacción. ¿Sabes cómo conocí yo a Rachel Carson? Impartiendo la asignatura de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y muchos de los que hemos participado y muchas de las que hemos participado aquí en las filósofas en la historia, dimos esa asignatura y algunos y algunas investigaron sobre el tema. ¿En qué consistía? En ver cómo la ciencia y tecnología influyen en la sociedad y cómo la sociedad influye también en la ciencia y tecnología. ¿Eso qué significa? Que estamos obligados a alfabetizarnos científicamente. Por un lado, la ciencia tiene que hacerse divulgativa, nos tiene que llegar. Por otro lado, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Bueno, pues concretamente en la CTS se trataba también aspectos que yo he encontrado en la obra de Rachel Carson. Por ejemplo, ¿por qué motivo se arrojó por el aire tanta cantidad de insecticida? Y ella dice, porque estaban los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Había muchos aviones sin utilización, sin uso, y se aprovecharon. Además, cobraban por litro de insecticida arrojado, no por viajes ni por pases. Eso contribuyó más a que eso se extendiera. Pero además esta industria química donde progresó fue en la guerra, porque muchos experimentos de armas químicas se hicieron con insectos. Y también a muchos soldados se les arrojó el DDT para pulverizar con los piojos. Entonces, hay muchos aspectos que forman parte de la ciencia, aunque uno piense que no. Y no son científicos. Claro, decía Rachel Carson, vamos a ver, ¿qué va a hacer el conocimiento biológico? ¿Qué va a hacer la investigación biológica con la cantidad de dinero que recibe la industria química? Claro, el científico es neutro, es objetivo, sí, siempre lo pensamos así, pero no. A mí me recuerda mucho la historia de Semmelweis, un científico, un investigador que descubrió la fiebre puerperal, una fiebre que tenían las mujeres a la hora de parir, muchas mujeres, y que las llevaba a la muerte. Cuando descubrió la causa, no se le hizo caso, en parte porque era un emigrante, en parte porque no escribía bien, en parte porque cuestionaba la autoridad. Es decir, hay muchos elementos detrás de las investigaciones científicas que no son científicos. Y Rachel Carson habla de eso. Cuidado por muchos aspectos que hay. Pero los tres que estamos aquí, Asun, Mido, que no lo veis nunca porque está detrás de la cámara, yo, y más gente que voy a nombrar ahora mismo, hemos participado también de una interseccionalidad de conocimientos. La Big History, la gran historia. Estamos en la época de los Big Data, de la Big Ciencia, también de la Big History. ¿En qué consiste? En que cuando nosotros analicemos un dato, un acontecimiento, lo veamos en perspectiva temporal y espacial, horizontal. Entonces,
Salvador, lo conocéis porque ha salido aquí en los vídeos de Aspasia y de Hipatia, concretamente, tiene sus publicaciones sobre la interdisciplinariedad. Y hay que trabajarla, porque ¿a quién le interesa que las disciplinas estén aisladas? ¿A quién le interesa que nosotros no conozcamos estos datos de la biología o que la biología no conozca los datos de la química? No, si en este mundo está todo interrelacionado, tiene que haber también un conocimiento que interrelacione. Damos en este sentido, si queréis conocer la enhorabuena a Fred Speer, El lugar del hombre en el cosmos, que es una de las personas que más ha contribuido a la gran historia, y a Olga García Moreno, que aquí en Asturias ha promovido los estudios de la gran historia, y un recuerdo también para el Instituto Aramo y para Llanera, el Instituto de Llanera, en donde también a los alumnos se les inicia en proyectos de investigación, en contacto con centros de Ámsterdam y de Italia, en donde hay que ver las interrelaciones de todo, y hay que estudiarlas. Y ahí la filosofía tiene mucho que aportar. Y es que estás hablando como mucho de ciencia. ¿Por qué está incluida en el apartado de las filósofas y la ética? Pues aquí teníamos que llegar. Estamos ante las filósofas o las pensadoras ante la ética. ¿Qué tiene que ver esta autora con la ética? Bueno, pues nos lo va a decir ella misma. Vamos a escucharla. Dice: si la Carta de Derechos no contiene garantía de que un ciudadano será protegido contra venenos letales distribuidos, ya sea por personas particulares, ya por funcionarios públicos, ello se debe seguramente a que nuestros antepasados, a pesar de su considerable sabiduría y previsión, no podían concebir semejante problema. Se está refiriendo a la Carta de Derechos, a la Constitución americana. ¿Cómo es que no tenemos derechos que nos protejan de la utilización de estos productos y que protejan a los animales y que protejan a los seres que convivimos? Dice, pues porque en esos momentos no había esa conciencia. Sin embargo, ahora mismo no podemos hablar de un ser humano aislado. No estamos solos, estamos llenos, esto está lleno de bacterias y de ácaros. No podemos crear ni una antropología ni una ética aislada. Tenemos que crear una ética ecológica. Y eso es lo que está defendiendo Rachel Carson. Y eso es lo que dio lugar a los movimientos y a los pensamientos ecológicos. Yo dije que uno de los momentos más importantes de la filosofía era el feminismo porque se había convertido en filosofía y en movimiento. Pero es que el otro es la ética ecológica, la ética ambiental, en la que estamos todavía, y una de las pioneras es Rachel Carson. Muchas gracias. Gracias.